Ya borramos la pizarra. Entonces, el modelo atómico de Bohr, eh, el modelo atómico de Bohr, nosotros podemos considerar que el concepto de cuantización aplicado a la mecánica cuántica sale del modelo atómico de Bohr. Listo. Más sin embargo, hay que tener en cuenta que ese modelo de cuantización, digamos que tiene su origen en la naturaleza ondulatoria de las partículas. Es decir, todo fenómeno ondulatorio, digamos que va asociado con un proceso de cuantización, ¿cierto? Que eso ustedes lo dieron de haber visto en electrodinámica 2. Entonces, por ejemplo, cuando ustedes tienen un resonador, una ecuación de onda para el campo eléctrico, de esta forma, ¿sí o no? Por ejemplo, esta ecuación de onda para el campo eléctrico entre un resonador, obviamente, usted va a tener unas condiciones de frontera en las paredes del resonador, ¿cierto? Entonces, básicamente, ¿qué es lo que usted puede obtener acá? Si usted asume, obviamente no tiene que asumir porque esto se puede obtener mediante separación de variables, más sin embargo, si usted asume una variación armónica para el campo eléctrico, es decir, que E de R, T, ¿cierto? Es igual a simplemente un vector E de R, cuya dependencia temporal es armónica con el tiempo. Entonces esto queda por E a la menos I omega T. Obviamente el laplaciano de esto, ¿cierto? Simplemente es igual a E a la menos I omega T por el laplaciano de ese vector, que solamente depende del espacio, ¿cierto? Y la segunda derivada con respecto al tiempo del campo eléctrico es básicamente menos omega al cuadrado, ¿cierto? Por E a la menos I omega T por E de R, ¿cierto? Cuando usted reemplaza esto en la ecuación que tenemos en rojo, es básicamente lo que usted tiene es una ecuación de Helmholtz, ¿cierto? Obtiene que E de R laplaciano de R es un laplaciano vectorial realmente, ¿cierto? Más omega al cuadrado sobre C al cuadrado por E de R es igual a cero. Entonces nosotros definimos omega al cuadrado, no hay que definir eso porque omega al cuadrado sobre C al cuadrado es de hecho el vector de onda al cuadrado, la magnitud del vector de onda. Entonces de acá nosotros podemos decir que el laplaciano vectorial del campo eléctrico más K cuadrado por el campo eléctrico es igual a cero, donde nosotros sabemos que el laplaciano vectorial no es otra cosa que el laplaciano escalar en dirección X, el laplaciano escalar en dirección Y y el laplaciano escalar en dirección Z, ¿cierto? ¿Sí o no? Muy bien. Bueno, entonces, a ver, de acá, digamos, si usted expresa esto en términos vectoriales, ¿cierto? Y el campo eléctrico también en términos vectoriales. Entonces, básicamente, que usted le va a salir tres ecuaciones escalares de esta forma. Laplaciano escalar, por ejemplo, de una de las componentes del campo eléctrico, más k al cuadrado por una de las componentes del campo eléctrico igual a cero. ¿Sí o no? Listo. Entonces, ahora, básicamente, que usted lo que puede, bueno, usted puede utilizar acá separación de variables, ¿cierto? Usted puede decir, listo. Entonces, vamos a asumir que esta componente del campo eléctrico E alfa de R no es otra cosa que E alfa X, ¿cierto? De X por E alfa Y de Y por
E alfa z de z. Y esto lo reemplazamos acá. Sí, bueno, entonces nosotros reemplazamos eso. Entonces básicamente que este laplaciano que nosotros tenemos acá, entonces nos queda la derivada, segunda derivada con respecto a y z, ¿cierto? Entonces, y acá vamos a tener la siguiente ecuación. Yo les voy a pasar unas diapositivas que trabajo yo en electrodinámica para que ustedes vean este problema más colorido. Ahí está mejor explicado. ¿Listo? Entonces, en esencia, yo tengo que esto es E alfa Y por E alfa Z, ¿cierto? Por la segunda derivada de E alfa X respecto a X, más E alfa X por E alfa Z por la segunda derivada de E alfa Y con, con respecto a Y, más E alfa X por E alfa Z, perdón, Y, por la segunda derivada de E alfa Z con respecto a Z, y esto es más, perdón, más K cuadrado por E alfa X por E alfa Y por E alfa Z, y todo esto es igual a 0. Listo. Vamos a dividir. Entonces, digamos que esto es una muy típica cuando uno soluciona ecuaciones en derivadas parciales usando el método de separación de variables. Vamos a dividir por este término, o sea, vamos a dividir por E alfa de R. Entonces, acá dividimos por E alfa X, E alfa y por E alfa Z. Lo mismo acá. Dividimos por E alfa X, E alfa y por E alfa Z. Lo mismo acá. E alfa X, E alfa E alfa Z. ¿Cierto? Y acá lo mismo por E alfa X, E alfa E alfa Z. Ok. Entonces acá vamos a cancelar. Se cancela E alfa Y con E alfa E alfa Z con E alfa Z. ¿Cierto? Aquí se cancela E alfa X con E alfa X, E alfa Z con E alfa Z. Así que se cancela E alfa X con E alfa X y alfa Y con E alfa Y. Aquí se cancelan todas estas, ¿cierto? Básicamente, entonces, ¿a qué tipo de ecuación llegamos nosotros? Llegamos a que 1 sobre E alfa X de X por la segunda derivada de E alfa X de X con respecto a X más 1 sobre E alfa Y de Y. Pico. 1 sobre E alfa Y de Y por la segunda derivada de E alfa Y de Y con respecto a Y, ¿cierto? Más 1 sobre E alfa Z de Z por la segunda derivada de E alfa Z de Z de Z 2. Aquí van los signos más y aquí más K al cuadrado es igual a 0. Ese K al cuadrado, como es la magnitud del vector de onda, básicamente, ese K al cuadrado simplemente yo lo puedo reescribir como lo siguiente. Kx al cuadrado. Ky al cuadrado, kz al cuadrado, ¿cierto? Muy bien. De la única forma en que esto sea cero es que esos términos que tienen las derivadas sean constantes. Porque kx, ky y kz son constantes. Listo. Esto lo vamos a volver a hacer en algún punto en el curso cuando estemos hablando
de la ecuación de Schrödinger, ¿cierto? Para un potencial, ¿cierto? Para un pozo de potencial. Entonces eso, digamos, ahí se va a volver a utilizar este método de separación de variables por la ecuación de Schrödinger. Esta debe ser menos kx al cuadrado, ¿cierto? Esta de acá debe ser menos ky cuadrado y esta menos kz cuadrado. Si este es el caso, obviamente nosotros podemos imponer que esto sea igual a cero, ¿cierto? Entonces de acá nosotros obtenemos tres ecuaciones, que son tres osciladores armónicos. Y esto obvio, yo me imagino que esto ustedes también lo vieron con Marta, pero pues no está mal un repasito, ¿sí o no? Entonces, ¿cómo queda esto? Esto queda la segunda derivada de E sub alfa super x de x con respecto a x al cuadrado más k sub x cuadrado por e sub alfa de x, esto es igual a cero. De la mitad en amarillo. Entonces, esta de acá, ¿sí o no? Básicamente, ¿qué queda de la siguiente forma? La segunda derivada de e sub alfa de y con respecto a y más k sub y cuadrado por e sub alfa de y es igual a cero, ¿cierto? Y la tercera, entonces quedaría la segunda derivada de e sub alfa de z, la super z de z con respecto a z más k sub z al cuadrado por e sub alfa, ¿cierto? Super z de z igual a cero. Son tres osciladores armónicos, ¿cierto? Tiene una solución conocida, etcétera, etcétera, bla, 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 ¿sí o no? Entonces, ahora, acá es donde yo quería llegar, que yo no voy a solucionar este problema por completo. Entonces tenemos que E, en este caso, de RT, básicamente es igual a una constante. Para esto de varias formas. Vamos a ver una cosa. Pero yo pienso a ver cómo me queda más cortico hacer esto. Un segundo. Yo puedo hacerlo E a la KX más E a la menos KX. Bueno, cada una de estas, vamos a solucionar una solamente. Solucionemos la primera. Entonces, E sub alfa super X de X, básicamente viene a ser, tenemos una constante A, ¿cierto? Por coseno de KX, perdón, K sub X por X, más B por seno de KX por X. Tenemos la superposición, cada una es solución, la superposición es solución, ¿cierto? Muy bien. Bueno, entonces básicamente nosotros tenemos que imponer una condición de frontera, ¿cierto? Tenemos que decir que si la longitud de ese resonador o de uno de los lados del resonador en dirección X es L, E sub alfa de X es igual a E sub alfa, perdón, E sub alfa de 0 es igual a E sub alfa de L y esto es igual a 0, ¿cierto? Vamos a ver qué es esta condición de frontera realmente la que impone un comportamiento cuantizado en los modos propios de este campo eléctrico. Vamos a ver una cosa. Básicamente, que si yo reemplazo 0, entonces esto es E alfa super X de 0, básicamente esto es igual a A, ¿sí o no? Y esto tiene que ser igual a 0, por lo tanto A es igual a 0, ¿cierto? Vamos a hacer entonces esto. Entonces nos queda, como nos queda que entonces E sub alfa super X de L, ¿sí o no? Es igual a B por seno de KX por L y esto debe ser igual a 0. Obviamente nosotros
sabemos que B no puede ser igual a cero, pero entonces todo sería igual a cero. Para que esto sea igual a cero, nosotros tenemos que imponer que el seno sea igual a cero, ¿cierto? ¿Cuándo es un seno igual a cero? Ustedes saben, un seno es igual a cero cuando su argumento es un múltiplo entero de pi. O sea que K sub X por L debe ser igual a N por pi. Entonces, obviamente, acá nosotros tenemos una condición de cuantización por este número entero acá, ¿cierto? Y por lo tanto, K sub X queda cuantizado, ¿cierto? A ser múltiplo entero de pi sobre L. Esta condición de cuantización no tiene absolutamente nada que ver con la mecánica cuántica. Simplemente es una condición de cuantización que surge de forma natural por, o surge de forma endógena, como para no hacer una redundancia, surge de forma endógena debido a la naturaleza ondulatoria del campo eléctrico en una caja, ¿cierto? Entonces, eso es básicamente lo que sucede. La naturaleza ondulatoria del campo eléctrico en esta caja y las condiciones de frontera, entonces imponen una condición de cuantización sobre los modos propios a los que se va a propagar, digamos, ese campo eléctrico dentro de esa cajita, ¿cierto? Entonces, como ustedes pueden ver, aquí no hay mecánica cuántica por ningún lado, ¿sí o no? La condición de cuantización, esa condición de cuantización, la cuantización de la energía, por ejemplo, o la cuantización del vector de onda, no viene necesariamente de la mecánica cuántica, sino de la naturaleza ondulatoria de las partículas, ¿cierto? Obviamente eso es mecánica cuántica, pero es una mecánica cuántica que realmente tiene una contraparte clásica muy clara, ¿cierto? Lo que ustedes verán en mecánica cuántica 2 con el profesor Edilson es que hay una parte de la mecánica cuántica que no tiene ninguna contraparte clásica y es la cuantización del número de partículas. Eso sí no tiene ninguna contraparte clásica. La cuantización del número de partículas es una novedad conceptual en la época, por ejemplo, de Fock, ¿cierto? Que una de las personas que trabajó con esto, de Bose también, de Fermi, ¿sí o no? Entonces, eso no tenía ninguna contraparte clásica. Más sin embargo, la cuantización sí, la cuantización, por ejemplo, de una órbita sí, que era el origen ondulatorio de las partículas, ¿cierto? Que eso también lo vemos en mecánica clásica o en los fenómenos clásicos. Entonces, y cada una de estas, cuando usted soluciona cada una de estas ecuaciones diferenciales que tenemos acá, cada una da origen a una condición de cuantización diferente, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, se puede decir que Kx es igual a Nx, ¿cierto? Por pi sobre Lx, ¿cierto? En el caso tal de que, por ejemplo, la longitud de la caja en dirección X sea Lx, ¿cierto? K sub y sería igual a Ny y multiplica pi sobre Ly, ¿cierto? Y por ejemplo, K sub z sería igual a Nz y multiplica pi sobre Lz. Básicamente que en la medida que vayan cambiando, aquí cuando nos vamos cambiando las condiciones de frontera, vamos cambiando la geometría de confinamiento, es la palabra, la geometría de confinamiento, de las condiciones de cuantización van cambiando, ¿cierto? Cuando tiene una, por ejemplo, tiene una dimensión, está confinando mucho en una dimensión. Entonces, por ejemplo, LZ es mucho menor que LX y LY, algunas cosas que cambian. Se llama confinamiento de sistema, ¿cierto? Bueno, eh, ¿qué pasa en el átomo de Bohr? ¿Cierto? Entonces, básicamente, Bohr, digamos, siguiendo la línea de pensamiento de Rutherford, etcétera, etcétera. Entonces, considera una órbita. Tenemos un electrón en esta órbita. Más sin embargo, entonces, ¿qué es lo importante de acá? Y entonces acá, digamos, está donde, esta es la contribución de Bohr. Este electrón básicamente es una onda. Yo nunca he podido dibujar esta vaina, pero bueno. Es una onda que está orbitando el núcleo, ¿cierto? Y para, digamos, poder que esto tenga sentido, entonces en el planteamiento de Bohr, básicamente que nosotros tenemos es que
2 pi r, que es el diámetro de la órbita, debe ser igual a n veces la longitud de onda de esa onda que está orbitando el núcleo, ¿cierto? Entonces acá, de acá ya va a salir una condición de cuantización. ¿Por qué nosotros estamos imponiendo esto? Para poder que haya interferencia constructiva entre la onda y sí mismo, ¿cierto? Si esto no fuera así, habría una interferencia destructiva, ¿cierto? Siempre va a haber interferencia, pero entonces realmente sería destructiva en ese nodo que nosotros acabamos de dibujar, que es donde vamos a ubicar el electrón, ¿sí o no? Este es el planteamiento inicial, ¿cierto? Entonces, también vamos a tener en cuenta la teoría de Maxwell. Nos dice que la energía es igual al momentum por la velocidad de la luz. Listo. Muy bien, de esta forma, nosotros si utilizamos el postulado de Planck, que ya lo vimos, básicamente que obtenemos lo siguiente. Entonces, E es igual a HF, ¿cierto? Y esto es igual a HC sobre lambda. Entonces, básicamente, con este postulado de Planck, nosotros vamos a poder relacionar el momentum, igualando estas dos expresiones, con la longitud de onda, ¿cierto? De acá, entonces, obviamente, la energía queda igual a HC sobre lambda, que este es el postulado de Planck, y esto es igual a P por C, por la teoría de Maxwell. Entonces, de acá nosotros podemos relacionar la longitud de onda con el momentum, que el momentum básicamente es igual a ¿quién? A H sobre lambda, ¿cierto? Esto significa que las partículas que cargan momentum tienen una longitud de onda asociada, o sea, hay una naturaleza ondulatoria asociado a los cuerpos de naturaleza corpuscular ya de por sí, ¿cierto? Entonces, y por eso es que nosotros hablamos de la dualidad corpúsculo-onda, ¿cierto? Entonces, que la materia puede tener una naturaleza corpuscular o puede tener una naturaleza ondulatoria, ambas, ¿cierto? Entonces, obviamente, y eso depende del contexto experimental o del observador. Muy bien. Ahora, entonces, ya que nosotros tenemos el momentum, vamos a hablar un momento del momentum angular. El momentum angular, como nosotros vimos en mecánica clásica, bueno, nosotros no, como ustedes vieron en mecánica clásica se define como L igual a R cruz P, ¿cierto? Entonces, lo que a nosotros nos interesa es saber cuál es el momento angular de ese electrón en esa órbita, ¿cierto? Atómica. Pues para eso vamos a hacer el siguiente diagrama de cuerpo libre, que lo vamos a necesitar en un momento también. Entonces nosotros tenemos, por ejemplo, el electrón acá, ¿cierto? Supongamos que el electrón, la velocidad del electrón, vamos a ver, hagamos un dibujito primero para que esto nos quede como un poco más claro. Este es el centro de la órbita. El electrón, por ejemplo, puede estar circulando en esta dirección, o sea, con esta velocidad. ¿Sí o no? En este caso, digamos, la posición del electrón con respecto al centro de la órbita y su velocidad por una trayectoria circular siempre forman ángulos de 90 grados, ¿cierto? Acá, obviamente, bueno, esto depende mucho de la dirección. Bueno, no, pero como esto es una escala, no importa. Entonces, digamos que la magnitud de L del momento angular, entonces quedaría como la magnitud de R por la magnitud del momentum por el seno de teta, que es el ángulo entre R y P, que en este caso es 90, ¿cierto? O sea que esto simplemente sería R por P por seno de pi medios. Seno de pi medios es 1. O sea que esto simplemente es R por P,
¿cierto? Esa es la magnitud del momento angular, ¿cierto? Entonces sabemos que P no es otra cosa que la constante de Planck sobre lambda, ¿cierto? O sea que acá nosotros obtenemos que el momento angular es esto, ¿cierto? Ahora nosotros podemos despejar, vamos a despejar lambda de la condición de interferencia constructiva que habíamos planteado inicialmente. Entonces de acá lambda no es otra cosa que 2πr sobre n, ¿cierto? Entonces acá L, ¿cómo queda? Queda R por H sobre 2π n. Ah, no, perdón. Entonces hablando es lambda, un segundo. Y, sí, R por H, reemplazo lambda, 2πr sobre n, ¿cierto? Se va R con R y esto me queda como H sobre 2π multiplicado por n, ¿cierto? Recuerden que esto es H barra, o sea que esto es igual a H barra por n. Esta es la primera cuantización que nosotros vemos en el modelo atómico de Bohr. Es la cuantización del momento angular y ya vamos a ver que eso tiene un problema. Cuantización del momento angular. L igual a NH barra. El problema con esto es que experimentalmente, cuando los átomos están en el estado base, su momento angular es cero. Los átomos en el estado base no tienen momento angular. Los electrones más bien que están en la órbita base del átomo no tienen momento angular. Eso significa que este modelo de Bohr, que es una cosa que yo de pronto puede que les pregunte para un examen o en alguna parte o en un cuisecito, este modelo de Bohr, digamos, falla en la predicción de la ausencia de momento angular en el estado fundamental. Yo les pregunto cuál, el modelo de Bohr, ¿qué no puede predecir? Algo importante que el modelo de Bohr no pueda predecir, pero que, por ejemplo, la ecuación de Schrödinger sí puede predecir. Es la ausencia de momento angular del estado fundamental. El átomo de Bohr, o más bien el modelo atómico de Bohr, no puede predecir la ausencia de momento angular del estado fundamental, que es un estado para n igual a 1. Listo. ¿Por qué? Porque si n es igual a 1, L es igual a h barra y eso no es cierto. L es igual a h barra cuando n es igual a 2, ¿cierto? Entonces realmente la corrección que uno debería introducir en esta ecuación es como algo así, que L sea igual a n menos 1 por h barra, ¿cierto? Entonces esto es realmente lo que predice la ecuación de Schrödinger. Que no predice el modelo atómico de Bohr. Listo. Bueno, preguntas hasta ahí. Ya tenemos la primera cuantización. Profe, disculpe, ¿podría explicar lo de la condición de interferencia constructiva? Sí, entonces, por ejemplo, vea, si usted tiene acá, digamos que esta es su órbita del átomo, ¿sí o no? Digamos que esta es la forma como
la onda se está dispersando alrededor de la trayectoria, ¿cierto? Alrededor de la órbita del átomo. Entonces acá, básicamente que si usted coge y corta esa, supongamos que la órbita del átomo simplemente es una tirita, ¿cierto? Como un cordón que usted está enrollando en forma circular, ¿cierto? O sea que este mismo escenario que nosotros tenemos acá, Joan, usted lo podría describir así, lo podría escribir como una tirita, por ejemplo, ¿cierto? De este es el perímetro de la tirita, esta es la longitud de la tirita, que obviamente va a ser igual al perímetro de la órbita, ¿cierto? Entonces, longitud de esa tirita. Básicamente que la onda circulando o dispersándose alrededor de esa órbita es esto mismo. Bueno, pero debería terminar así, ¿cierto? Entonces debería tener la misma fase. Ah, no, así no. Un segundo. Sí, así está bien, ¿cierto? Entonces vea que acá periódicamente comenzaría otra vez la órbita. Y como usted puede ver, aquí la fase es cero. Si nosotros cogemos esto como, digamos, un eje, y acá también. O sea, el desfase entre estos dos puntos con respecto a la onda es cero. O sea, que hay una interferencia constructiva, ¿sí o no? Ahora, ¿cómo sería si hubiera una interferencia destructiva? Por ejemplo, si esta onda fuera como algo así. Entonces, realmente, acá, no, tampoco no me dio. Espera un momentico, yo hago bien el dibujo para que me dé una interferencia destructiva ahí. Entonces acá, estas dos amplitudes se van a restar en vez de sumarse. Entonces acá, como esta viene en fase 180 y esta viene en fase cero, la fase 180 con la fase cero entonces se resta. Esto sería un fenómeno de interferencia destructiva, ¿sí o no? Obviamente cualquier otra cosa que no sea interferencia constructiva podría ser interferencia destructiva, ¿cierto? Eso depende obviamente de las fases a las que estén llegando, digamos, las ondas en ese punto particular. Y eso se debe básicamente a que tendrían diferente longitud de onda, ¿cierto? O que obviamente esta onda no es exactamente, la longitud de onda no es exactamente un número entero, ¿cierto? Del perímetro de la longitud de onda, perdón, la longitud de onda no es n veces la longitud de onda, no es exactamente el perímetro de la circunferencia, ¿cierto? Entonces, ese sería, digamos, el otro caso, ¿cierto? Para que hubiera interferencia destructiva, ¿sí o no? Si usted lo ve dentro de la órbita, Joan, se podría ver como algo así, ¿cierto? Entonces aquí en este punto habría una interferencia destructiva debido, digamos, a este desfase que hay entre la salida y la llegada de la onda. ¿Sí me explico? Sí, ya entendí. Profe, y otra cosa, ¿qué era lo que usted decía de la naturaleza corpuscular o ondulatoria? Que, bueno, básicamente nosotros tenemos un conocimiento sobre las cosas cuando tienen una naturaleza corpuscular, ¿cierto? Entonces, que es un conocimiento muy clásico. Entonces, por ejemplo, para algo que tiene una naturaleza corpuscular, usted, por ejemplo, como usted vio en mecánica clásica, tiene usted un espacio-fase muy bien definido para su partícula, es decir, usted tiene un punto, por ejemplo, U, P, la coordenada y el momento muy bien definido para su partícula, ¿cierto? Y la dinámica en este espacio-fase, es decir, la densidad del número de partículas. Usted coge y tiene muchas partículas.
donde cada partícula tiene una coordenada muy bien definida en este espacio-fase que es QI, PI, la partícula I, ¿cierto? Entonces, obviamente, la cantidad de partículas, la cantidad de partículas por unidad de volumen, ¿sí o no? Entonces, usted la puede expresar de la siguiente forma. Usted puede sacar una densidad que cambia con el tiempo, que es la derivada de la densidad en este espacio-fase, ¿cierto? Con respecto al tiempo, es igual a una operación que ustedes todos deben de conocer esto. Es el bracket de Poisson entre el hamiltoniano y la densidad, ¿cierto? Entonces, cuando la partícula tiene una naturaleza corpuscular, usted le puede asignar un punto en un espacio-fase sin lugar a incertidumbre. Es decir, usted puede conocer con, con probabilidad unitaria la medida de la coordenada y la medida del momentum en un espacio-fase, ¿cierto? Esta es una propiedad que tienen todos los cuerpos que tienen una naturaleza corpuscular, ¿cierto? Que ustedes pueden medir velocidad y posición de manera precisa, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando usted tiene una, un cuerpo que tiene naturaleza ondulatoria, no corpuscular, sino ondulatoria? Lo corpuscular es como una partícula, como un punto, ¿cierto? Entonces, lo ondulatorio, básicamente, que cumple con el principio de incertidumbre de Heisenberg, que dice que usted obviamente puede medir tanto la coordenada como el momento, pero con una determinada incertidumbre. O sea que delta X por delta P debe ser mayor o igual que H barra medios, ¿cierto? Obviamente cuando H barra es igual a cero, que es el límite clásico que nosotros discutimos la semana pasada, entonces delta X por delta P básicamente es igual a cero, ¿cierto? Y en ese caso, entonces usted está otra vez aquí en el mundo corpuscular, porque tanto delta X, que es la incertidumbre para medir la posición, como delta P, que es la incertidumbre para medir la velocidad o el momento, son cero. Usted otra vez puede ubicar, puede asociarle a cada una de sus partículas un punto en el espacio fase con incertidumbre cero, ¿cierto? Es decir, este punto aquí no tendría como una incertidumbre, que es como usted dibujar un circulito acá, porque va a haber incertidumbre en las direcciones. Esto depende de cuántas dimensiones tenga eso, si tiene 3, 6, 6n, lo que sea. Entonces, en cada una de las direcciones usted tendría como incertidumbre. Si usted, por ejemplo, grafica simplemente, ¿cómo sería, por ejemplo, graficar X contra P? ¿Cierto? Si usted tiene un cuerpo de naturaleza corpuscular, esto simplemente es un punto, ¿cierto? Usted puede definir con precisión y con incertidumbre cero el momento de esa partícula y la posición de esa partícula. ¿Cómo sería cuando usted tiene naturaleza ondulatoria o naturaleza corpuscular, ¿cierto? Entonces, en ese caso, obviamente en X habría asociada, digamos, una incertidumbre. Que está centrada, digamos, alrededor de este punto. Y en Y, usted también, perdón, y en el momento tendría usted una incertidumbre para medir el momento que está centrada alrededor de este punto de acá, ¿cierto? Entonces, realmente usted conoce el momentum de la partícula que tiene naturaleza ondulatoria, pero con una determinada dispersión sigma p. Y usted conoce la posición de la partícula que tiene naturaleza ondulatoria, pero con una determinada dispersión sigma x. Y es el producto de ese sigma x por ese sigma p el que tiene que ser mayor o igual a h barra medios. Para sistemas cuánticos, todo sistema cuántico cuyo producto de las dispersiones sea exactamente igual a h barra medios, esto se dice que es el sistema más clásico posible, ¿cierto? O sistemas de mínima incertidumbre. No son sistemas, son estados, para ser más precisos. Estados de mínima incertidumbre. Listo. Listo, profe, gracias. Bueno, chicos, ¿qué otras dudas tienen por ahí sobre este aspecto particular? Bueno, Joan, realmente, ¿qué es lo que yo no le pregunté?
Cuando usted me preguntaba sobre la naturaleza corpuscular, a qué, digamos, a qué parte, qué era lo que usted quería saber de la naturaleza corpuscular. No sé si yo le contesté la pregunta que usted me había hecho. ¿A qué se refería usted? Profe, es que realmente, o sea, no sé, no, o sea, se lo dijo como muy rápido y no entendí qué era lo que decía. Pues yo copié, la naturaleza puede ser corpuscular o ondulatoria. Creo que se refería a la naturaleza pues, de la partícula. Sí, sí, lo que pasa es que eso se le dice así, o sea, cuando una partícula, cuando un cuerpo tiene una naturaleza de partícula, es decir, que usted le puede asociar un punto en el espacio fase, velocidad, posición, entonces se le llama corpuscular. Como un cuerpo, pues, un corpúsculo, ¿sí o no? Sí. Entonces, pero obviamente eso también, digamos, uno lo conoce como la dualidad onda-partícula, pero hay otras veces que le llaman la dualidad onda-corpúsculo, pues, ¿cierto? Entonces podemos buscar a ver realmente qué dirá Internet sobre corpúsculo. Miremos a ver qué es. Corpúsculo, a ver. Partícula de materia de tamaño microscópico, ¿cierto? Eso es lo que dice el diccionario. No, que corpúsculo de Meissner, pero eso debe ser otra cosa, ¿cierto? Definición de corpúsculo. El concepto suele usarse en el ámbito de la biología. Los corpúsculos, bueno, esos no son corpúsculos de Meissner. Vamos a ver qué dice la RAE. Corpúsculo, porción muy pequeña, generalmente microscópica de materia. ¿Sí o no? Ahora, obviamente, una porción muy pequeña de materia que sea un corpúsculo puede tener una naturaleza ondulatoria también, sin problema, ¿sí o no? Pues eso es lo que estábamos hablando, ¿no? Que usted la puede ver como una onda, como una partícula. No es que usted la pueda ver, es que en un experimento se manifiesta o como onda o como partícula que es distinta. ¿Sí me entiende? Entonces hablamos de régimen cuántico, régimen clásico, ¿no? Sí, algo así. Eh, a ver, ¿cómo le explico yo esto? Eso tiene que ver con las interacciones de la partícula con el medio, ¿cierto? Entonces, si esa partícula está interaccionando con el medio de forma tal que sus longitudes, ¿sí o no? Son muchísimo, digamos, su longitud de onda, obviamente, es muy grande comparada con la distancia de interacción o la distancia de dispersión. Entonces, nosotros estamos hablando del régimen cuántico, ¿sí o no? Si la longitud de onda es muy pequeña comparada con las distancias de dispersión, estamos hablando del régimen clásico. Tiene que ver con el concepto de dispersión. Joan, usted tiene mecánica clásica. Sí, pero creo que me faltó conocimiento en esa parte, creo. Entonces, bueno, entonces ahí en mecánica clásica una parte importante es nosotros la parte de scattering, de dispersión y de conservación de momento en la parte de colisiones, ¿cierto? Entonces, básicamente, a lo que hace referencia el compañero Joan acá es lo siguiente. Supongamos que yo tengo una partícula, ¿cierto? Acá, que va a colisionar con esta otra partícula. Para yo entender la naturaleza cuántica de este problema, si este problema es un problema realmente que está fundamentado sobre las bases de la mecánica cuántica o sobre las bases de la mecánica clásica, entonces yo analizo. Esto es un poquito mecánica estadística, pero no, hagamos lo siguiente, no nos metamos por allá, hagamos esto. Entonces, vamos a considerar que la longitud de onda simplemente es constante para cualquier temperatura, ¿cierto? Observen una cosa. Si esta es la longitud, si esta es, por ejemplo, la función de onda asociada con esta partícula, ¿cierto? Y esta fuera la función de onda asociada con esta partícula, entonces, en este caso,
debido a la separación interpartícula, llamémosla A, por ejemplo. Básicamente que la partícula en la derecha vea la partícula en la izquierda simplemente como un corpúsculo. ¿Por qué? Porque si yo calculo, por ejemplo, voy a calcular una integral acá, no la voy a calcular, sino que simplemente la voy a evaluar. Yo quiero calcular la integral del traslape de ambas funciones de onda, ¿cierto? Entonces supongamos que esta función de onda en blanco acá está en un punto R y esta función de onda en amarillo acá está en un punto, por ejemplo, R menos A, ¿cierto? Entonces básicamente yo voy a hacer lo siguiente. La integral, así como yo tengo ese dibujo ahí, tal cual, la integral de phi de R, ¿cierto? Asterisco, porque esto puede ser un número complejo, por phi de R menos A por D3R. Así como esto está ahí, eso es cero. Como esta integral de traslape es cero, realmente lo que dice es que no hay una interferencia entre las dos funciones de onda, ¿sí o no? Debido, obviamente, a que esta separación es muy grande entre las partículas, ¿sí o no? Ya que A es muy grande. Si nosotros comenzamos a reducir A, entonces vamos a ver que cuando A es más pequeño, entonces nosotros ya podemos tener como un fenómeno de interferencia si la distancia entre las partículas se reduce, o por ejemplo algo así. Entonces acá obviamente ustedes pueden notar que hay un fenómeno de traslape, ¿cierto? Entre esas dos funciones de onda hay un fenómeno de interferencia y eso da lugar a la mecánica cuántica, ¿cierto? Entonces este sería un dominio en la mecánica cuántica porque hay una interferencia entre ondas. Acá no alcanza a ver interferencia entre ondas, entonces cada una de esas partículas ve la otra simplemente como un corpúsculo, se chocan, ¿cierto? Entonces hay una región de colisión y en esa región de colisión hay un intercambio de momentum tal cual como en mecánica clásica, ¿cierto? Entonces, ahora, hablando de lo que decía Joan ahorita, esas longitudes de onda, las longitudes de onda de partículas, dependen de la temperatura, se llama la longitud de onda térmica de de Broglie. Eso es igual a H sobre la raíz de 2 pi m k sub b por t. Eso significa que a mayor temperatura, menor longitud de onda, ¿sí o no? Y a menor temperatura, mayor longitud de onda. Vamos a hacer ese escenario. Entonces, por ejemplo, para terminar de, digamos, precisar lo que preguntaba el compañero Johan, baja temperatura, larga longitud de onda. ¿Qué pasa ahí? Cuando estamos a baja temperatura, las funciones de onda de las partículas entonces tienden a delocalizarse, ¿cierto? Y por lo tanto tienden a haber fenómenos de interferencia a baja temperatura. Como ustedes pueden ver, estas longitudes de onda de acá son considerablemente grandes comparadas con la distancia que posiblemente está separando las partículas a las que están asociadas esas longitudes de onda. ¿Qué pasa cuando la temperatura aumenta? Cuando ya estamos entonces en el régimen termodinámico, vamos al régimen clásico, entonces baja, básicamente estamos ahora a alta temperatura y a baja longitud de onda, ¿cierto? Entonces ahí lo que sucede con las funciones de onda es que se localizan, quedan muy localizadas porque su longitud de onda es pequeña, alrededor de la localización central de la partícula, alrededor de donde está el punto medio de la partícula, ¿cierto? O alrededor de donde está la partícula, ya hablamos del régimen clásico. Entonces, en este caso, cuando ya la temperatura es muy grande, obviamente no hay interferencia y estas dos se ven como una partícula. La partícula, desde el punto de vista cuántico, básicamente es una función de onda que está localizada en un punto, ¿cierto? O sea que hace una incertidumbre cero para localizar la partícula en un punto sobre el eje X o en el espacio, ¿cierto? Entonces ahora estas dos partículas
¿Usted qué es lo que puede ver de acá? Que la separación entre estas dos partículas A es mucho mayor que la longitud de onda de cada partícula, ¿cierto? Entonces A mucho mayor que lambda, régimen clásico. Aquí, por ejemplo, lambda mucho mayor que la separación interpartícula, régimen cuántico, ¿cierto? Este, digamos, desde el punto de la mecánica estadística, eso es una mirada, digamos, mucho más general a este problema, ¿sí o no? ¿Qué le parece, John? Clarísimo, profe, como el agua. Bueno, entonces nosotros vamos a utilizar el concepto de la localización de las funciones de onda, simplemente conceptualmente, porque eso tiene su, desde el punto, cuando nosotros estamos hablando de una sola partícula, eso es una cosa que nosotros todavía no hemos discutido, yo de haberlo discutido desde el principio, la mecánica cuántica, digamos que cambia radicalmente, la mecánica cuántica cambia radicalmente cuando nosotros estamos analizando más de una partícula. La mecánica clásica también, ¿cierto? Lo que pasa es que la mecánica cuántica cambia muchísimo más que la mecánica clásica cuando estamos analizando más de una partícula, por el concepto de indistinguibilidad. Entonces, el concepto de localización para una partícula y para más de una partícula también cambia. Eso no lo vamos a discutir en este curso, porque eso está fuera del rango temático, no solamente de este curso, sino también de un pregrado y puede que hasta de una maestría. Entonces, pero simplemente quiero que tengan, digamos, eso en cuenta. Ahora, si volvemos al problema que estábamos discutiendo ahorita, ya tenemos la primer cuantización que se origina a partir del estudio del modelo atómico de Bohr. Entonces vamos a mirar qué más podemos hacer. Ahora vamos a hacer un diagrama de cuerpo libre. Esto es un problema realmente sencillo. De hecho, este problema yo lo pongo a veces en los parciales de electro, como para introducir a los chicos de electro al mundo cuántico, ¿cierto? Y sobre todo, digamos, al mundo de la estructura atómica, la espectroscopía y todo eso. Pero esto es muy sencillo, pero pues obviamente vale la pena que nosotros discutamos esto desde la perspectiva más como filosófica de la mecánica cuántica, para nosotros, digamos, tener claro de dónde es que vienen los conceptos de cuantización, ¿cierto? Este es uno de los orígenes de la cuantización en la mecánica cuántica, que es el átomo de Bohr. ¿Listo? Bueno, obviamente el origen más añejo es la ley de radiación de cuerpo negro de Planck, ¿cierto? Pero este también. Este, este paper que se los voy a pasar, Niels Bohr, ahorita se los envío, fue publicado en 1913, ¿cierto? Donde Bohr estudia el espectro de emisión del hidrógeno a partir de unos modelos bastante sencillos. Entonces, ¿cuáles son? Básicamente, nosotros tenemos acá un núcleo, ¿cierto? Que tiene una carga total de Z por E, obviamente Z siendo el número atómico, ¿cierto? Y tenemos un electrón acá que tiene una carga de menos E. Si nosotros hacemos un diagrama de cuerpo libre sobre esta situación que nosotros tenemos acá, ¿sí o no? Entonces, nosotros podemos decir lo siguiente. Tenemos una fuerza centrífuga Fc, ¿cierto? Que tiende a sacar al electrón de su órbita y tenemos una fuerza eléctrica Fe, obviamente que es la atracción el núcleo. Entonces vamos a expresar, digamos, este problema. Antico, cambiamos de color acá. Así para que nos quede más derechita la fuerza. Entonces, esta es la fuerza eléctrica de atracción entre el electrón y el núcleo, ¿cierto? Entonces, básicamente, como nosotros sabemos que el electrón está orbitando el núcleo en equilibrio, ¿cierto? Por lo menos en equilibrio en términos del movimiento circular uniforme, pues básicamente que la fuerza eléctrica ha de ser igual a la fuerza centrífuga, ¿sí o no? La noción básica del equilibrio. Bueno, entonces vamos a ver, ¿quién es la fuerza eléctrica? La fuerza eléctrica por acá es igual a 1 sobre 4 pi epsilon sub 0. Tengan a la mano las calculadoras, por favor. Muchas gracias. Entonces, F es igual a 1 sobre 4 pi epsilon sub 0 por la carga 1 por la carga 2. ¿Quién es la carga 1? La carga 1 es Z por E.
La carga 2 es E. ¿Por qué no coloco el signo? Porque obviamente yo el signo ya lo incluí en la dirección de la fuerza, ¿cierto? No lo debo colocar el signo dividido la distancia al cuadrado, que es simplemente el radio de la órbita, ¿cierto? O sea que esto básicamente es 1 sobre 4 pi epsilon sub 0 por z e al cuadrado sobre r al cuadrado. Muy bien. Fuerza centrífuga. ¿Cuál es la fuerza centrífuga? Es breve de mecánica 1, ¿sí o no? Masa por la velocidad al cuadrado sobre el radio de la trayectoria circular, ¿cierto? Entonces, ahora nosotros simplemente igualamos estas dos. Entonces, como nos queda? Nos queda básicamente que, a ver, z e al cuadrado sobre 4 pi epsilon sub 0 r al cuadrado es igual a m v al cuadrado sobre r, ¿cierto? Y de acá, entonces nosotros podemos sacar b al cuadrado. Se cancela esta r con este 2 acá, ¿sí o no? Dividido por m, entonces queda breve b al cuadrado igual a z e al cuadrado sobre 4 pi epsilon sub 0 m por r. Esa es la velocidad al cuadrado de el movimiento circular del electrón en este modelo, ¿sí o no? Ahora, nosotros ya sabemos una cosa. Sabemos que la velocidad también está relacionada con el momento angular de la siguiente forma. Veamos esto. Momento angular nos había dado ¿cómo? Nos había dado n h barra, ¿cierto? Pero el momento angular, ustedes deben de recordar que es r por p, ¿cierto? Por el seno de teta, pero teta es 90. O sea que simple es r por la masa por la velocidad. Y de acá nosotros podemos obtener que la velocidad, entonces, no es otra cosa que dividiendo por rm, aquí y aquí, entonces la velocidad es nh barra sobre r por m. Parece que la velocidad también está cuantizada, eso no nos debe sorprender, ¿sí o no? Excelente, muy bien. Entonces ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a elevar esto al cuadrado, entonces nos queda b al cuadrado igual a n al cuadrado h barra al cuadrado sobre r al cuadrado m al cuadrado, igualamos con esta de acá, ¿cierto? Y entonces de ahí podemos obtener una segunda condición de cuantización, que ya les voy a decir que la calculemos, por favor. Calculadoras afuera, chicos. Entonces dice que entonces n al cuadrado por h barra al cuadrado sobre m al cuadrado r al cuadrado. Entonces esto es igual a z por e al cuadrado sobre 4 pi epsilon sub 0 m r, ¿cierto? Vamos a ver qué podemos hacer acá. Se va esta r con este cuadrado de acá. Queremos el radio, ¿cierto? Como queremos el radio, vamos a hacer lo siguiente. Multiplicamos, acá esto lo podemos multiplicar en ambos lados por r, ¿cierto? Y acá lo multiplicamos por r, ¿sí o no? Se va entonces este r con este r de acá y nos queda lo siguiente, nos queda que r n cuadrado h barra cuadrado sobre m cuadrado. Ah, no, este r no va acá porque ya lo cancelé. Entonces esto va a ser igual a z e cuadrado r sobre 4 pi epsilon sub 0 por m, ¿sí o no? Se va esta m con esta de acá. Entonces básicamente yo digo que r lo puedo expresar de la siguiente forma. Un segundo. Entonces, ¿cómo nos queda esto? Nos queda como n cuadrado h barra cuadrado, ¿cierto? Se fue m con m. Esto es 4 pi epsilon sub 0 dividido m e cuadrado z, ¿cierto? Entonces aquí ya me queda que el radio está también cuantizado. Es decir, es un número por ahí multiplicado por un n al cuadrado, ¿cierto? Vamos a organizar esto de esta forma. Vamos a decir que esto básicamente es algo que multiplica a n al cuadrado sobre z. Listo. Y ese algo aquí, ¿quién es? Entonces arriba es 4 pi.
epsilon sub 0 h barra al cuadrado dividido m por e al cuadrado. Este número de acá, yo quiero que calculemos este número. Ustedes necesito que me digan quién es este número. Le voy a dar los datos. Epsilon sub 0 es igual a 8.854 por 10. Esto no me va a caber acá un segundo. Necesito siempre unidades. Las unidades no las perdono. Epsilon sub 0 es igual a 8.854 por 10 a la menos 12 Coulomb cuadrado sobre newtons metros cuadrados. H barra es igual a H sobre 2pi. Pero H es igual a 6.626 por 10 a la menos 34 joules segundos. ¿Qué me falta ahí? E es igual a 1.6 por 10 a la menos 19 Coulomb. M, 9.11 por 10 a la menos 31 kilogramos. Listo, chicos, mano a la obra. ¿Cuánto es ese número? A mí me da 5.03 por 10 a la 23. Muy grande. No puede dar eso. Está, Joan, venga, yo le pregunto una cosa. Esto es 34 y esto es menos. Tiene que tener cuidado con los menos acá. Todos son menos, todos son exponentes negativos. ¿Sí los puso negativos? Sí. Entonces revise el cálculo, no le puede dar tan grande. Recuerda que eso es un radio de un átomo. No le puede dar por 10 a la 23. Eso ni siquiera es lo que mide la Tierra. Ahí me dio 5.3 por 10 a la menos 11. Sí, pero es que, viejo, nosotros hicimos eso el semestre pasado, no se vale. Lo sacó del cuaderno, lo calculó Johnny. Lo calculé. Bueno, ¿cuánto le dio Johnny? 5.3 por 10 a la menos 11. En metros debe de dar, ¿cierto? Vamos a llamar a ese número, lo vamos a llamar A sub 0. Entonces es 4pi epsilon sub 0 h barra al cuadrado sobre me al cuadrado, ¿cierto? Entonces esto es ¿quién? Esto es 4pi por 8.854 por 10 a la menos 12 Coulomb al cuadrado, newtons metros cuadrados, ¿cierto? Por 6.626 por 10 a la... eh, no, porque esto es h barra. ¿Y h barra cuánto es que da? Da 1 punto algo, ¿cierto? 1.154 es que da. A mí siempre me olvida. Yo hago acá. 1.054. Entonces esto es 1.054 por 10 a la menos 34 joules segundo. Sobre la masa que es 9.11 por 10 a la menos 31 kilogramos, ¿cierto? Por 1.6 por 10 a la menos 19 Coulomb al cuadrado. ¿Sí o no? Bueno, Joan, ¿le dio o no? No, no quiso dar. Pues entonces ensayo otra vez porque eso es de calculadora. Mira a ver qué es lo que sucede. Mientras tanto, yo voy a hacer análisis de unidades acá. Ahí falta un cuadrado, profe. ¿Cómo? Falta un cuadrado en h barra. Exacto. Muy bien. Gracias, Johnny. Oye, yo lo hacía usted dormido. ¿Está despierto, sí o no? Siempre, siempre, profe.
Bueno, muy bien, chicos. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos un coulomb al cuadrado sobre newtons metros cuadrados por joule cuadrado segundo cuadrado sobre kilogramo coulomb cuadrado, ¿cierto? Kilogramo por coulomb al cuadrado. Entonces, básicamente vamos a borrar esto acá. Coloquémoslo acá. Kilogramo coulomb cuadrado. Coulomb cuadrado se va con coulomb cuadrado, ¿cierto? Entonces, joules al cuadrado es newtons cuadrado metro cuadrado. Entonces, esto se va con este metros cuadrado y con este newton. Y queda arriba un newton segundo cuadrado, ¿cierto? Sobre kilogramo, ¿sí o no? Pero newton, ¿a qué es igual newton? Es igual a kilogramo por metro sobre segundo cuadrado. Esto por segundo cuadrado sobre kilogramo se va a segundo cuadrado, kilogramo con kilogramo y dan metros. Entonces, esto es un, obviamente nosotros esperamos, esto es un radio, es una distancia, ¿sí o no? Muy bien, Juan Diego. Esa es una, esa me gusta, es una, ese número me gusta. Esto es, dice Juan Diego, esto es, claro que es lo mismo que dijo Johnny, sino que un poquito más preciso. 5.29 por 10 a la menos 11 metros. Muy bien. Bueno, ¿quién más? Andrés Felipe, Joan, Laura, Jefferson, Jesús David, Daniel. Necesito que a todos les dé el número, por favor. Sí, profe, 52.9 picómetros. Bueno, pero esas unidades no las utilizamos en mecánica cuántica. Ya les voy a explicar qué unidad utilizamos. Muy bien. Bueno, ¿quién más falta? Andrés Felipe. Bueno, levántenme la mano los que ya les dio el número. Ese número. Un profe, a mí me había dado también eso. No sé cómo levanto la mano acá. Bueno, listo, Andrés Felipe. Entonces, está Camilo, Daniel, Johnny, Juan Diego. Laura, ¿le dio el número o no? Todavía no, profe. Joan Sebastián, ¿usted ya lo corrigió? Profe, no me quiere dar, no sé por qué. ¿Le da cero? ¿Qué le da?
El más cerquita me dio 3.7 por 10 a la menos 11, pero no sé por qué. Está cerquita. Venga, miremos a ver en la calculadora. No, a ver acá, si no, de calculate, no, coloquémosle scientific calculator. Muy bien, entonces, ¿cómo era eso? Era 4, ¿sí o no? Por pi, por epsilon sub 0, que era 8.854 por 10 a la menos 12, ¿cierto? Por h barra, que era 1.054 por 10 a la menos 34, ¿cierto? Cierro paréntesis, al cuadrado, ¿sí o qué? Dividido, abro paréntesis, la masa, que era 9.11 por 10 a la menos 31 por abro paréntesis, quedaba ahí en la carga 1.6 por 10 a la menos 19, ¿cierto? Cierro paréntesis al cuadrado y cierro paréntesis, vamos a ver si esto da. Vea, facilito. 5.29 por 10 a la menos 11, ¿sí o no? Sí, ahora sí me dio. Tenía dos números más. Gracias. Bueno. Muy bien. Ese número nosotros acabamos de obtener ahí, se llama el radio de Bohr. Y típicamente el radio de Bohr se expresa en términos de 10 a la menos 10 metros. O sea que esto básicamente es igual a 0.529 por 10 a la menos 10 metros. ¿Cierto? ¿Por qué? Bueno, 1 por 10 a la menos 10 metros es realmente igual a lo que nosotros conocemos con una unidad Ångström. ¿Cierto? Anders y Jonas Ångström fueron dos físicos suecos que se consideran como los fundadores de la física atómica o la física en la nanoescala, ¿cierto? Entonces, de hecho, por ahí hay un laboratorio en un lugar que lleva el nombre de ellos, se llama Ångström Laboratoriet. Es un laboratorio donde se trabaja mucho en la escala atómica. Casi todo tiene que ver con la escala atómica en el laboratorio. De hecho, en la cafetería se llama Ångström Café. Y tiene aquí un 0.01234567891 y un 1 metros. Hay un chistecito por no entrar a la cafetería. Entonces, y ahora, esta es la escala de longitud característica cuando estamos trabajando con átomos y moléculas. Los enlaces entre átomo y átomo se dan en unidades Ångström, ¿cierto? Por ejemplo, cuando usted tiene un sólido unidimensional, bidimensional, tridimensional, las distancias entre los átomos se dan en unidades Ångström, etcétera, etcétera. Entonces, la escala característica
en la física atómica y molecular. Listo. Es radio de Bohr. ¿Qué otra cosa podemos calcular que es importante en el modelo de Bohr? ¿Cierto? Es básicamente la energía, ¿cierto? Entonces, y aquí es donde viene el concepto de cuantización de la energía del átomo. Cuantización de la energía. Sobre esto podemos hablar un poquito más la próxima clase. Otros, yo no sé si ustedes en electro si les enseñaron bien el concepto de energía potencial, ¿cierto? Energía potencial, la energía potencial de una configuración y la energía potencial, cómo la energía potencial determina la favorabilidad para que una sustancia se forme de manera espontánea, ¿cierto? Eso vamos a hablar un poquito en la próxima clase, no mucho tampoco, pero un poquito. Entonces, acá básicamente que la escala de energía para física atómica y molecular son varias. Entonces, está un Rydberg, un Hartree y está un electron volt. Estas son las escalas de energía en la escala en física atómica y molecular. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a calcular la energía total. ¿Listo? Energía total. Obviamente la energía total es igual a un medio por la masa por la velocidad del electrón al cuadrado como la configuración de este átomo en particular, básicamente que es una configuración entre una carga positiva y una carga negativa, como ustedes pueden ver acá. Entonces la energía potencial es negativa, ¿sí o no? ¿Eso qué significa? Que este es un sistema favorable, ¿sí o no? Entonces hay una favorabilidad para que este sistema se forme espontáneamente. Obviamente eso tiene mucho sentido porque el átomo de hidrógeno existe, ¿cierto? Entonces, si el átomo de hidrógeno existe, es que tiene una energía potencial negativa que significa favorabilidad para su formación espontánea, ¿cierto? Entonces, esto menos, ¿sí o no? Entonces, la energía potencial negativa menos 1 sobre 4 pi epsilon sub 0 que multiplica z por e al cuadrado sobre r. ¿Sí o no? Muy bien. Nosotros ya sabemos, porque ahorita la calculamos, que B no es otra cosa que 1 sobre 4 pi epsilon sub 0 z e al cuadrado sobre mr, ¿cierto? Nosotros vamos a reemplazar esto acá. Si nosotros reemplazamos esto acá, entonces básicamente que la energía total nos queda de la siguiente manera. Energía total del átomo es básicamente es igual a un medio por m multiplica a la velocidad al cuadrado, que es 100. Se llama acá en verdecito. Entonces, 1 sobre 4 pi epsilon sub 0 z e al cuadrado sobre mr menos, hagamos esto en amarillito, menos 1 sobre 4 pi epsilon sub 0 z e al cuadrado sobre r, ¿cierto? Entonces, ¿qué podemos hacer acá? Vea, se cancela esta m con esta m. Esto nos queda un medio que multiplica a 1 sobre 4 pi epsilon sub 0 z e al cuadrado sobre r menos 1 sobre 4 pi epsilon sub 0 z e al cuadrado sobre r. Ustedes pueden ver que esto de acá y esto de acá son lo mismo. Esto es como si fuera x y esto de x. O sea que esto es como un medio de x menos x. O sea que esto es menos un medio de x. Por lo tanto, aquí estamos demostrando como x es positivo, que la energía total siempre es negativa. La suma de la potencial y la suma de la energía cinética siempre es negativa. Por lo tanto, hay una favorabilidad para que el átomo, la física, espontáneamente o la naturaleza produzca el átomo, ¿cierto? Es la favorabilidad para la existencia de ese átomo. La energía total tiene que ser negativa. Ya en la próxima clase hablamos un poquito de esto. Y por lo tanto, entonces la energía total era como menos un medio de x. Y esto es igual a menos un medio que multiplica a 1 sobre 4 pi epsilon sub 0
ZE al cuadrado sobre R. Pero R está cuantizado, ¿cierto? Acabamos de cuantizar R hace 2 segundos. Y este R está cuantizado y R es A sub 0, que es el radio de Bohr por N al cuadrado sobre Z, ¿cierto? O sea que esto básicamente es igual a menos 1/2 que multiplica a 1 sobre 4 pi epsilon sub 0 ZE al cuadrado, ¿sí o no? Por A sub 0 por N al cuadrado sobre Z, ¿sí o no? O sea que esto es ¿quién? Menos 1/2 por 1 sobre 4 pi epsilon sub 0 Z al cuadrado E al cuadrado sobre, bueno, coloquemos aquí N al cuadrado, A sub 0 es quien 4 pi epsilon sub 0 H barra al cuadrado sobre M E al cuadrado, ¿cierto? Entonces ahí simplemente subimos esta M y el E al cuadrado, y entonces como nos queda la energía total. La energía total nos queda como menos. Entonces acá este 4 pi epsilon sub 0 por este 4 pi epsilon 0 al cuadrado por h barra al cuadrado. Entonces básicamente podemos escribir todo esto como 1 sobre 4 pi epsilon sub 0 h barra todo al cuadrado. Y este 2 de acá, entonces va acá, ¿cierto? Multiplicado por la masa por E a la 4 por Z al cuadrado sobre N al cuadrado, ¿cierto? Esto es igual entonces a menos M E a la 4 sobre 2 que multiplica 4 pi epsilon sub 0 H barra todo al cuadrado, ¿cierto? Por Z al cuadrado sobre N al cuadrado. Y esto no es otra cosa que menos la energía de Rydberg, Johannes Rydberg, otro físico sueco, multiplicado por Z al cuadrado sobre N al cuadrado. Entonces vamos a calcular la energía de Rydberg. Listo. E Rydberg es como nos quedó de Rydberg. Johan, ¿quiere ensayar usted calcular esto a ver si se resarce del último cálculo o no? Ya voy, profe. Pero igual tengo hambre, ¿no? Entonces de pronto queda mal. ¿Cómo? Igual tengo hambre, ¿no? Entonces de pronto queda mal. No importa, mejor. Faltan 2 minutos para que sean las 2, entonces todavía puede calcular alguna cosita. Listo, chicos. ¿Cuánto da la energía de Rydberg? 9.11 por 10 a la menos 31 kilogramos. 1.6 por 10 a la menos 19 coulomb a la 4 sobre 2 que multiplica 4 pi por 8.854 por 10 a la menos 12 coulomb cuadrado newtons metros cuadrados por 1.054 por 10 a la menos 34 joules segundos al cuadrado. Listo, todo esto al cuadrado, pues, ¿cierto? Yo le escribo eso mejor para no me van a equivocar. Vamos a ver quién da primero con esto. Joan, Laura, Jefferson. No digo Jessit porque debe estar foco, pero el resto sí. ¿Y yo por qué, ve? 8.854 por 10 a la menos 12 coulomb cuadrado sobre newtons metros cuadrados, ¿cierto? Por 1.054 por 10 a la menos 34 joules segundos todo al cuadrado. Listo, chicos, ¿cuánto dio? Medio cero. Ah, ¿quién es aquí? Eso es porque la calculadora es un término tan bajito que le da que le dice que es 0. Yesid,
¿La calculó o la copió del cuaderno? No, la calculé. Y si quiere le muestro aquí el Excel. No, todavía. No le creo. Há- Hágale. Muy bien, Jessy. 0.021. ¿Cómo, Joan? 0.021. No, esto es una energía pequeña, que a eso es a lo que vamos. Es una energía pequeña. O sea, debe dar 10 a la menos algo, ¿cierto? A ver, calculadora. Mágica calculadora. ¿Cuál es la fórmula? Masa, 9.11 por 10 a la menos 31, ¿sí o no? Por carga a la 4. Es 1.6 por 10 a la menos 19 a la 4 dividido 2 por otro paréntesis 4 por pi por 8.854 por 10 a la menos 12, ¿cierto? Por 1.054 por 10 a la menos 34. Cierro paréntesis al cuadrado, ¿cierto? Y cierro paréntesis, igual. 2.7 por 10 a la menos 18. Muy bien, Yesid. ¿Eso les dio a todos o no? Sí, señor. Joules. Obviamente sería una locura nosotros trabajar todos los problemas con energía en estas unidades, ¿sí o no? Usted cargando 10 a la menos 18, 10 a la menos 19, 10 a la menos 17. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Lo que nosotros podemos ver según lo que hemos estudiado la semana pasada es que el Joule no es una escala apropiada de energía para la física atómica, ¿sí o no? ¿Cuál sería una escala de energía más apropiada para la física atómica? El electron volt. Un electron volt es igual a 1.6 por 10 a la menos 19 joules, ¿cierto? Eso significa que la energía de Rydberg básicamente sería igual a ¿quién? A 2.17 por 10 a la menos 18 joules, ¿cierto? Multiplicado por, ¿cierto? Un electron volt. ¿A qué equivale un electron volt? A 1.6 por 10 a la menos 19 joules. Joule se va con joule, ¿cierto? Ese 19 sube, o sea que esto es igual a 2.17 sobre 1.6, ¿sí o no? Por 10 electron volts. Esto es 13.6 electron volts. ¿Estamos de acuerdo, chicos, o no? Sí. Entonces así, energía total. La energía total de un átomo de hidrógeno. Esto obviamente estamos hablando, con mucho cuidado, estamos hablando del modelo de Bohr. Esto tiene correcciones, ¿cierto? Cuando nosotros utilizamos la ecuación de Schrödinger, tiene unas correcciones debido a los números cuánticos de momento angular y los números cuánticos de momento magnético, que son el efecto Zeeman. Recuerden que yo no, ustedes no les pido el efecto Zeeman todavía. Entonces, bueno, acá les queda esto, menos energía de Rydberg por z al cuadrado dividido n al cuadrado, ¿cierto? Y esto es igual a menos 13.6 por z al cuadrado sobre n al cuadrado en electron volts. Listo. Átomo de hidrógeno. Entonces, átomo de hidrógeno. Para el átomo de hidrógeno, básicamente, chicos, me demoro 2 minutos más y listo. Disculpen la demora, por favor. Qué pena. Entonces, para el átomo de hidrógeno, la energía total, o sea, cuando n es igual a 1, ¿cierto? Perdón, cuando n es igual a 1, no, cuando z es igual a 1, es el átomo de hidrógeno. Entonces, E total sería igual a menos
13.6 sobre n al cuadrado electronvoltios. Listo. Entonces, un Rydberg de acá, entonces se define. Un Rydberg lo definimos como 13.6 electronvoltios. Y un Hartree lo definimos como 27.2 electronvoltios. Esas son las escalas características para trabajar en la escala atómica, las escalas características de energía. Listo. Si ustedes quieren buscar el trabajo de este físico sueco, Johannes Rydberg. Listo. La clase que viene, entonces nosotros vamos a finiquitar esto con, nosotros queremos demostrar la siguiente fórmula de Rydberg. Eso nos toma 5 minutos de la próxima clase. Fórmula de Rydberg. ¿Cuál es la fórmula de Rydberg? Que 1 sobre lambda es igual a la energía de Rydberg por el número atómico al cuadrado sobre h por la velocidad de la luz, que multiplica a 1 sobre nf al cuadrado menos 1 sobre ni al cuadrado. ¿En qué contexto está esto? En el contexto en el que nosotros tengamos un átomo, ¿cierto? Tengamos, por ejemplo, aquí un nivel de energía NF, tengamos otro nivel de energía NI, y que tengamos un electrón en este nivel de energía. Se llama un estado excitado, porque de alguna forma un electrón que había en este nivel de energía NI hizo una transición a un nivel de de energía superior, ¿cierto? Bueno, un nivel de energía superior, no un nivel de energía inferior realmente, ¿cierto? Y, o bueno, depende de cómo uno lo vea, porque a medida que n va aumentando, eso va disminuyendo, este valor se va acercando más a cero realmente, entonces sí es un nivel de energía superior, ¿cierto? Entonces, ahora cuando este electrón, digamos, transita de nuevo a este nivel de energía NI, él emite radiación electromagnética de longitud de onda lambda. La relación entre lambda y los dos niveles de energía está dada por la fórmula de Rydberg. Y entonces eso es lo que vamos a demostrar la próxima clase. Una cosa importante desde la perspectiva de la espectroscopía, ¿cierto? Eso simplemente es como un bocadito de espectroscopía, pero es algo que uno debería de saber. Esto es física moderna, pero pues aquí estamos construyendo, digamos, el piso para hablar de la mecánica cuántica. ¿Listo? Bueno, chicos, muchas gracias. Entonces hasta aquí nos trajo el río. Bueno, profe, una pregunta.